Compartí hace tiempo una conversación que tuve con Mayra, se me vino y le iba a soltar, pero no, quise aguantar. El tema como tal, le puse quién soy. Me gusta, yo no soy, hablando con Mayra un poco hoy en la tarde, que vine un ratico por acá, no me voy mucho a lo que son los textos bíblicos y me paseo mucho por la Biblia, porque, o sea, no es mi manera de alguna manera llevar un mensaje, pero sí, a mí me ha tocado llevar así. Pero esta vez me toca hablar algo más, lo que es histórico. Me encanta la historia. Había hablando con Giselle, ella me transportó un momento, me comentaba lo que era la lectura y me hablaba de los tipos de lectura de alguna manera que nosotros podemos desarrollar, en donde nos vemos nosotros. Giselle, eso fue Giselle, eso fue un ratito, me incluyó. Entonces, cuando nosotros leemos algo, ¿de qué manera podemos leer las historias? Entonces, de repente entonces yo le decía, pero ¿en qué nivel estás tú? Y bueno, de repente pasivo, porque no leo mucho, cuando leo se me va la vista, tengo problemas con la vista, se me va la vista, entonces trato de leer. Entonces yo me explicaba los tipos de lectura de las personas que son como aficionadas a esos tipos de lectura, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel nosotros nos encontramos para leer algo? Entonces, no, ¿en qué sentido? Cuando nosotros leemos algo, ¿cómo vemos la persona? ¿Cómo vemos la historia? ¿Cómo nos metemos en la historia? ¿Cómo nos metemos en la historia? A mí me encanta cuando yo leo algo, trato de meterme en la historia. Giselle me decía que a ella le mandaron a estudiar algo y no podía meterse en la historia, hasta que leyó algo que le encantó, le gustó y se metió en la historia y se pudo imaginar todo. Entonces, así mismo pasa con la Biblia. Yo cuando trato de leer este texto, trato de meterme en la historia, trato de meterme en el personaje y cómo fue ese escenario. Entonces, todo el mundo conoce de Jesús, sabemos la historia, que fue perseguido para matarlo y toda la cosa, o sea, sabemos todas estas cosas, pero hubo una persona detrás de él que le estaba preparando el camino. Ya todos, muchos de repente saben de quién estoy hablando, fue de Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocemos la historia, de alguna manera quiénes eran sus padres, los padres que de alguna manera pudieron encaminar. De todas maneras les voy a decir las citas bíblicas. La historia como tal se encuentra en Lucas capítulo 1 versículo 13, y de ahí en adelante se pueden ir en adelante lo que es la historia de Juan el Bautista, cómo fue el nacimiento, cómo fue la historia de él. Yo estoy tratando de no leerlo tanto, sino más o menos contándole la historia, porque la historia te habla de que estos hombres de alguna manera estaban de avanzada edad, los hijos, los padres de Juan el Bautista, que se llamaba Elizabeth y Zacarías, eran de edad avanzada y no podían tener hijos. Y era una circunstancia así de edad avanzada, ¿cómo van a poder tener hijos? Entonces se le aparece un ángel y le da una promesa, que van a tener hijos. Entonces, no, pero vean acá, ¿cómo yo voy a ser hijo? ¿Cómo yo voy a tener hijos si ya yo estoy viejo, mi esposa está de edad avanzada, no puedo tener hijos? Entonces, de alguna manera por su terquedad, de alguna manera porque Zacarías no creía en la palabra que de alguna manera el ángel estaba depositando en él, él iba a quedar mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Estamos claros? Entonces, hubieron muchas cosas que iban pasando en la historia que va transcurriendo del embarazo de alguna manera de Elizabeth. Trata la historia más adelante en el mismo capítulo, en lo que es el versículo 39, que de alguna manera se consigue con María. Ellos eran familiares. María se le había aparecido en un ángel, se le apareció a María, donde iba a concebir un hijo también. Ya Juan el Bautista ya tenía prácticamente 6 meses en la barriga de la mamá. De alguna manera va esta mujer a visitar a su familiar, a Elizabeth, que es María, la mamá de Jesús, y va para allá, y cuando la va a visitar, salta de emoción, de alguna manera, el hijo que tenía Elizabeth era Juan. Entonces, se llenó de emoción, de alguna manera, Elizabeth, porque Juan, ¿qué tesoro tienes allá adentro? Parafraseando lo que trata de decir acá. Tienes el hijo de Dios viviente, tienes allá, y es una honra que me vengan a visitar, ¿sabes? Enorme.
Empieza el trayecto de Juan el Bautista, de alguna manera el nacimiento, habla de más adelante de lo que fue el nacimiento en Lucas 1:57, que fue el regocijo de aquellas personas, los padres se regocijaron. Entonces ya el papá de alguna manera de Juan estaba mudo, no podía hablar. O sea, de aquel entonces no podía hablar porque no creyó la palabra que de alguna manera el ángel había depositado en Elizabeth. No creyó esa palabra y por eso había quedado mudo. Entonces el ángel había dicho que él iba a creer, él iba a recuperar la voz, pero cuando naciera Juan el Bautista, y le había dicho que le darás por nombre Juan. Ya el ángel le había dicho cuál era el nombre que le iba a colocar a su hijo, pero le había quedado mudo, ¿cómo iba a hablar? Entonces pasaron el tiempo, se regocijaron mucho cuando nació, como dice la Biblia, que iba a traer alegría, iba a traer paz, iba a traer regocijo en toda la familia, porque eran de personas avanzadas, imagínate un hijo. Entonces se llenaron entonces estaban preguntando, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Y en ese cómo se llamará, Elizabeth dice se llamará Juan. Entonces cuando le dan la pizarra, porque no se han visto, le dan la pizarra a Zacarías para que escriba cómo se llamará, escribe que también se llamará Juan. O sea, hubo una comunicación y hubo regocijo, los vecinos se alegraron mucho y aquello fue una algarabía, aquello fue una emoción, una explosión, wow, toda la emoción, que la unión de estas dos personas estaban concentrados hasta en el nombre, del nombre que le había dado el ángel a Zacarías y el nombre que ya tenía de alguna manera Elizabeth. Y yo me pongo a imaginar, wow, este hombre, de alguna manera Juan el Bautista estaba predestinado para algo grandioso y algo glorioso, que era preparar el camino a Jesús. Entonces yo me quedo, wow, este hombre fue rudo. Y de alguna manera tuvo contacto directo con el Dios viviente, porque de alguna manera fue la promesa que le habían dado, que él era la persona que le iba a preparar el camino. O sea, era la persona, o sea, ya él ya estaba centrado que él iba a ser la persona que iba a preparar el camino. El trayecto sigue más adelante de la historia y vemos que Juan el Bautista es una persona que de alguna manera lleva la palabra con un mensaje fuerte. O sea, una persona llevando las cosas claras, como son, lleva su mensaje y ¿sí? Y hace que de alguna manera alguna algarabía entre la comunidad. Hace una algarabía tan fuerte en la comunidad que de alguna manera su nombre se ha escuchado. Pero llega un momento donde de alguna manera Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, porque de alguna manera tiene que cumplirse. O sea, Jesús necesitaba ser bautizado para poder para comenzar el ministerio que Dios había predestinado para él, su padre. Entonces podemos leer aquí en Lucas capítulo 3, versículo 21, y dice, un poquito ciego. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista presenció todas estas cosas. Porque de alguna manera él no quería, de alguna manera, que no se quería no quería bautizar a Jesús, porque era una persona wow y maravillosa. Imagínate, ¿cómo yo voy a bautizar al Hijo de Dios? ¿Cómo lo voy a bautizar yo? Pero tenía que ser bautizado para de alguna manera comenzar el ministerio que habían depositado en él. Entonces, él escuchando todas las cosas, lo que Dios había dicho y que escucharon en ese momento, que era Juan el Bautista, y había escuchado a Jesucristo, que se complacía de alguna manera en el regocijo que Dios depositaba en Jesús, porque se estaba bautizando. Entonces vemos una persona que de alguna manera cumplía con todos los requisitos de un evangélico.com. Sí, de un evangélico.com. ¿De qué sentido? De que de alguna manera conoció, presenció, vio, porque él vio los milagros, de alguna manera, lo que Jesús empezó a hacer después.
y aquella algarabía fue un boom, no había Twitter, no había nada de eso, ni WhatsApp, pero se hizo un boom en ese tiempo, imagínate. Entonces, si hubiese habido WhatsApp, se hace más la explosión. Se hace viral todas las cosas, ¿no? Entonces, vemos de alguna manera que si nos ponemos a ver un punto de vista, como personas, nosotros mismos, si nosotros fuésemos Juan el Bautista y pudiéramos presenciar eso, lo que de alguna manera presenció Juan, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿en qué sentido les explico? Pero presenció, ¿qué fue lo que presenció? Presenció todo. Todos los milagros, el regocijo. Imagínate, nada más con bautizar. Lo que escuchó del cielo, todos los milagros que se hacía. Mira, yo bauticé a Dios. Entonces, de alguna manera, Oye, es como muy complicado. Es algo complicado poder, ¿cómo explicarle? Renegar, descuidar. Y renegamos. O descuidar la lectura, o bajamos la guardia. O sea, siendo una persona así, tenemos una persona agarrado, como decir, vemos lo que tenemos así como, wow, lo vi, lo conocí, lo presencié, lo vi, lo sentí, escuché. Wow, es difícil no creer. Es que él mismo decía a los discípulos, cuando hizo la repartición de los panes, yo creo que son 5 panes, después caí y comió un poco este. Y otro día le dijo a los discípulos, pero ustedes no vieron que yo hice los milagros con los panes y van a seguir. Y no me habían visto y no creen todavía. Eso mismo le decía. Pero sabes que ellos estuvieron con Jesús caminando, vieron los milagros. había uno de Jesús que habían sido discípulos primero de Juan. Y yo te aseguro que esos discípulos de Jesús, que fueron primero discípulos de Juan y después fueron discípulos de Jesús, eran los discípulos que más creían en Jesús, porque ya ellos venían con Juan, de la profecía que Juan les daba sobre Jesús. Cuando Juan murió, ellos fueron y se hicieron su profecía. Disculpe, vamos a ponerlo en el día a día que a uno le pasa. A mí me ha pasado. Agarro una cosa, me la metí en el bolsillo. ¿Qué no hice? Me la metí en el bolsillo. Mi hijo hace así. Yo lo metí en el carro, me la pasaba el dedo. Yo lo metí en el carro. Yo lo metí en el carro. O sea, dudas de algo mismo que tú Pero hiciste uno con mismo tu que imagen. cada uno. Lo que pasa, bueno, Dale tú. es que el libro de Isaías fue escrito hace 600 años, mucho antes de Jesucristo. Y el libro de Isaías es el libro que hablaba sobre el Mesías. Y el Mesías, cómo iba a hacer su ministerio, qué le iba a suceder y todo. Y iba a ser también bautizado. ¿Me comprende? Una de las cosas que le dijo Jesús, porque Juan Bautista al principio dijo que no. O sea, se sintió como muy inferior A lo de que era. que sí, oye, a mí yo debería ser que tú me bautices a mí. Claro, Le dijo Juan. debería No, ser. tenemos que hacer cumplir las escrituras. Fue lo que le dijo Jesús. Entonces, a veces, como tú dices, a veces nosotros no creemos, no sabemos. Eso de pronto por la mente de Juan, él veía como la autoridad, estaba por encima, pero había que cumplir la voluntad de Dios. Él era De hecho, al muchacho, disculpen, históricamente hay una secta judía poco conocida, ni siquiera judía hebrea, poco conocida, de los tiempos de mucho más atrás, que se llaman los esenios. Y los esenios hicieron escritos que hablaban de las profecías mesiánicas. Y se presume que Juan participaba con los esenios.